Hola amigos, seguidores de la página Psicología para la Vida. En este día quiero hablar con ustedes de un tema que me parece que es muy importante y que anteriormente lo habíamos ya tocado, ¿no? El tema es hablar sobre la vulnerabilidad. Cuando nosotros lo habíamos tocado ya, pues habíamos hablado de la vulnerabilidad en un primer video como el acto de fragilidad que nosotros sentimos en algún momento cuando de repente perdemos algo, ¿no? Y en un segundo video también habíamos hablado de ese punto, pero enfocado en que muchas veces nosotros utilizamos nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad para conseguir algo, para obtener algo, ¿no es cierto? Y muchas veces esto es una especie de manipulación, de eso es lo que habíamos hablado. Pero bueno, más extensos, los temas están en el primer y en el segundo video, que para los que no lo vieron les solicito que lo puedan revisar, mirar, ¿no? Básicamente. Y bueno, en este tercer video quiero hablar de la vulnerabilidad de nuevo, pero enfocado desde otro punto. Quiero hablar de la vulnerabilidad cuando nosotros tenemos que afrontar un duelo. De eso es de lo que yo quiero hablar. Y cuando me refiero a duelo, me refiero lógicamente a la vulnerabilidad cuando nosotros perdemos a un ser querido, que puede ser una madre, un padre, un hijo, ¿no es cierto? Un esposo, y eso hace que uno se sienta lógicamente vulnerable. Pero también ocurre este acto de vulnerabilidad cuando tenemos que asumir otros duelos, que no solo significan la pérdida de un ser querido, sino también la pérdida de un trabajo, sino también el hecho de cambiarse de casa, también el hecho de tener que ir a estudiar a otra ciudad u otro país y dejar familia, dejar amistades, también el hecho de repente quizás de que nosotros teníamos algún objeto que era valioso porque alguien que quisimos nos la regaló y lo perdemos, o le cogemos cariño a algo y de pronto lo perdemos y nos sentimos tristes. Todos esos, desde la pérdida de un ser querido hasta incluso el hecho de perder alguna cosa material que simbolice algo, es un duelo. ¿De acuerdo? En investigaciones se manifiesta que cuando uno pasa por el duelo de perder a un ser querido, muchas veces tiene que atravesar por este duelo y el periodo es básicamente de un año, es lo que básicamente se dice, ¿no? Como tope o como un tiempo máximo que se les da para ir superando estos problemas. Pero en investigaciones también se dice que eso depende de la personalidad del ser humano y depende de la situación y del impacto que generó la pérdida de esta persona para asumir que se puede demorar este tiempo o más, ¿no? Lógicamente, si se demora mucho más tiempo, se considera de que ya es algo más dañino para la persona, que quizás la persona está dejando de vivir, que quizás la persona está entrando en angustia, en ansiedad, en depresión o en la melancolía, que es el acto de decir, como esta persona ya se fue, me gustaría irme con ella, ¿no? Básicamente estas ideas, y se abandona y deja de vivir. Entonces, ya cuando pasa a esa etapa, ya es un duelo más dañino, ¿por qué? Porque no solamente está pensando en la persona que perdió, sino que está dejando de vivir. Y se considera que un duelo sano es cuando tú sí reconoces y aceptas que de repente la persona que tú quieres no va a estar y te toma un tiempo aceptarlo, pero luego, a pesar de tu dolor y tu tristeza, tú continúas con tu vida. Eso es lo que se considera un duelo más sano, más llevadero. Quizás en el transcurso de tu vivir, como tú nunca vas a olvidar a esa persona, vas a llorar cuando la recuerdes, pero sin embargo al día siguiente te vas a levantar y vas a tener la capacidad y la habilidad de seguir haciendo tus cosas, de seguir realizando pues tus actividades y de acordarte de esta persona, y quizás en ese momento puedas acordarte de momentos alegres y sonreír, o quizás te puedas acordar y te pongas triste y llores, pero sigas con tu vida, sigas en tus proyectos, en tu trabajo, con tu familia. Eso es lo que se considera un duelo sano, ¿verdad? Entonces, donde la persona no se deja morir ante la pérdida de otro ser que quiso mucho. Entonces, a veces eso es muy importante reconocerlo, porque es importante tener duelos, ya es muy importante tener duelos, pero cuando estos duelos nos llevan por delante, cuando nos quitan la capacidad de pensar, de sentir, de querer vivir, ya estamos entrando nosotros posiblemente en una depresión, ¿ya?
mucho más cuando de repente por X razones nosotros no pudimos expresar ese dolor, ¿no? En su momento. Por ejemplo, de repente murió un padre, una madre y de los hermanos uno tuvo que, como vio al resto que se desboronó, uno tuvo que hacerse el que era más fuerte, entonces no lloró, entonces trató de dar apoyo a la familia y después de un tiempo este llanto que no lo manifestó, lo puede llegar a manifestar. Quizás pasa un tiempo y se pone a llorar y a veces algunas personas pueden decir lloro de la nada o simplemente se cayó una taza y se puso a llorar, pero es que es el momento en donde su propio cuerpo le pide sacar eso que no sacó. Y si no lo sacas a través de llanto o de expresar tu emoción de tristeza, muchas veces te puede aparecer dolores que pueden ser generalmente de estómago o a veces de espalda, ¿no? O a veces palpitaciones fuertes en el corazón, ¿no? Que muchas veces cuando hay personas que de repente están durmiendo, descansando en su cama y dicen, ay no, como que sentí que mi corazón se salía, como que sentí que algo malo me estaba por pasar y cuando los llevas a consulta, eh, pasan por el psicólogo porque el médico no encuentra nada físico que explique su situación y el psicólogo le pregunta qué es lo que le ha pasado, si ha habido algún problema, si es, qué dificultades ha tenido y muchas veces estas personas suelen decir que hace un tiempo, puede ser hace un año, hace dos o hace unos meses, murió un ser querido y que bueno, no pueden dormir bien y entonces uno ya va encontrando relación entre esa pena, ese dolor con el malestar físico. Porque hay un video muy bonito que también se los puse hace tiempo en la página que hablaba sobre que el cuerpo grita lo que la boca calla. Y muchas veces cuando tú no manifiestas tu emoción de alegría o tu emoción de tristeza o tus emociones de ansiedad, muchas veces tu cuerpo el que sí lo manifiesta, ¿no? Básicamente cuando hablamos de tristeza, de ansiedad, cuando tenemos miedo a algo y no lo manifestamos, nuestro cuerpo es muy sabio y termina haciendo aparecer por ahí un dolor de estómago, un dolor de espalda, un dolor del cuello, que nos está hablando básicamente de un sentimiento posiblemente, ¿no? De miedo, de pena, de tristeza. Y esto mucho se ve con personas que pierden a seres queridos y que por X razones tuvieron que hacerse fuertes o de repente en ese momento fue tan impactante esa pérdida que pasó que trató de negarlo y decir esto no es real, tanto que no se dio tiempo para llorar. Entonces aquellos que no se dan ese tiempo y no lloran en su momento, lo hacen después a través de un llanto que puede aparecer entre comillas de la nada o a través de un malestar, un dolor. Básicamente eso, ¿no? Un dolor que puede ser físico, pero es que el cuerpo es sabio y trata de generar un equilibrio y trata de sacar eso que tú no quisiste sacar. Es por eso que yo les he dicho en varios videos que aquellas personas que se dicen a sí mismas que son fuertes, que pueden superar las cosas o las dificultades, básicamente son personas que mañana más tarde esa fuerza va a hacer que se comporten como seres humanos y va a hacer que en algún momento se quiebren y saquen esa emoción que tratan de ocultar. ¿De acuerdo? Porque hasta la piedra más dura se puede romper. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. ¿Listo? También cuando nosotros hablamos de otro tipo de duelos como son la pérdida de un trabajo, el hecho de cambiarse de casa, irse a otra ciudad o país, también genera cierta pena, cierto dolor. Y hay gente a la que se demora en adaptarse. También ocurre cuando terminamos una relación de pareja. Muchas veces el tope que se le da a este tipo de duelo es de 6 meses. Cuando pasan estos 6 meses ya se dice que la persona puede estar entrando en un proceso también de un poco de tristeza, quizás hasta de ansiedad. Cuando uno pierde el trabajo, y esta fue una investigación que yo hice para mi tesis de licenciatura, básicamente las dos cosas que pueden aparecerte son depresión y ansiedad. Listo, entonces, ¿por qué? ¿Por qué depresión y ansiedad? Porque muchas veces las personas, sobre todo aquellas que están por jubilarse, en su trabajo es como parte de su vida y cuando ya lo dejan se sienten muy mal, se deprimen. ¿Por qué? Porque no han hecho un plan, ¿no? Post jubilación. O sea, ¿qué hago una vez que ya me jubile? ¿Qué hago una vez que ya termine esta etapa de mi trabajo? ¿No? ¿En qué otra actividad me voy a entretener? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿En qué voy a invertir con el dinero que me dejó mi trabajo? ¿No? Muchas veces las personas
jubiladas o no, también suelen ponerse tristes por esto, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por el sentimiento de certeza o de certidumbre, ¿verdad? En donde nosotros pensamos que todo lo que tenemos ahora lo vamos a tener siempre. Entonces, si yo tengo el trabajo, pues me acostumbro a él y pienso que siempre lo voy a tener y no me preparo para la pérdida de este trabajo. Entonces, cuando viene esta pérdida, a mí me agarra de sorpresa, entonces me pongo mal, o cuando tengo que cambiarme de ciudad, o cuando tengo que ir a estudiar a otro país, es muy doloroso y afecta este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo aquí en Latinoamérica, donde nosotros somos mucho más querendones, ¿listo? En temas de seres queridos, cuando perdemos un ser querido, también ocurre lo mismo. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que siempre tendremos ahí a mamá, que siempre tendremos ahí a papá, o que siempre tendremos ahí a los hermanos. Y muchas veces podemos decir, hoy no le dije que lo quiero, pero le voy a decir mañana. O bueno, se lo digo otro día, o otro día le saco a pasear, o otro día. Entonces vamos posponiendo, posponiendo, posponiendo. ¿Listo? Porque creemos que los tendremos siempre. Entonces, cuando estas personas se enferman o se van, es cuando nosotros nos sentimos mal, es cuando nosotros decimos, ¿por qué no les dijimos que los queríamos? ¿Por qué no les dijimos que los necesitábamos? ¿Por qué no hicimos algo? ¿No? Entonces, muchas veces, por eso es que mucha gente se queda con mucho dolor, porque piensa que se fue el otro ser humano sin saber lo que ellos sentían o que todavía se quedaron con cosas por decirles. Entonces muchas veces pasan estas cosas, estas situaciones, y la muerte es una etapa para las cuales ningún ser humano se prepara, ¿no? Pero nosotros tenemos que reconocer que la muerte es la parte de la vida. Si nosotros no muriéramos, nunca terminaríamos nuestros proyectos. Siempre diríamos para mañana, para pasado, y básicamente nuestro cuerpo llegaría a una etapa donde ya se desgastaría y digamos, estaríamos ahí pensando, ¿y ahora qué hago? Ya con mi cuerpo desgastado, ya no pudiendo caminar, ya no pudiendo hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es natural que por etapa de la vida nosotros nos vayamos decayendo, ¿no? Vayamos perdiendo fuerzas, energías y todo esto, ¿no? Pero también hay que reconocer que muchas veces este proceso de muerte aparece cuando de repente no lo esperábamos. Puede ser en un accidente o en cualquier situación. Por eso es que no importa la edad que tengamos, muchas veces esto puede aparecer y eso nos invita a que nosotros siempre nos acerquemos a nuestros seres queridos y les digamos lo mucho que los queremos, lo mucho que los necesitamos y sobre todo lo que hemos aprendido de ellos. Eso es importante. Y también en el trabajo, con la pareja o con otras cosas, siempre entender que esto está ahí en ese momento y hay que aprovecharlo. Y no sabremos si mañana también lo estará. Y si queremos que lo esté, por ejemplo, en temas de relación de pareja, tendremos que esforzarnos los dos para que esto no caiga en rutina y poder continuar. Si se trata en temas de trabajo, entender que si dejo este trabajo, tengo que entender qué aprendí en este trabajo y qué dejé yo en este trabajo. Y quizás si busco otro trabajo, voy a otro trabajo, voy a crecer más a nivel personal o a nivel profesional. Y entonces es muy importante que también le saquemos las cosas positivas a la situación, ¿no? Y cuando se trata de los seres queridos, básicamente tenemos que pensar qué me dejó esta persona que, que murió, que fue al cielo o que ya no está. ¿Qué es lo que me dejó? ¿Qué es lo que representó para mí? Fuerza, seguridad, no sé, pues apoyo. ¿Qué es lo que representó? Es siempre muy importante que nosotros pensemos en lo que representan nuestros seres queridos o los seres que nos rodean para nosotros, ¿no? Eso es muy importante, preguntarse eso. También hay que preguntarnos que muchas veces nosotros lloramos, sufrimos y nos ponemos tristes por la pérdida de un ser querido, sí, pero muchas veces no solamente por eso, sino también porque esta persona representó algo en nuestra vida o quizás porque sentimos ya nos quedamos solos, ¿no? Y a veces esta idea hace que nosotros nos pongamos mucho más tristes porque nos sentimos en un abandono o también que nosotros en algún momento decíamos, si esta persona ya no está, mi vida no tiene sentido y yo quisiera acompañarla. Y este pensamiento es lo que nos hace más vulnerables y es lo que hace que nosotros quizá, que nos impide que después de un tiempo podamos continuar con nuestra vida, podamos seguir sonriéndole a la vida, podamos seguir adelante. Y muchas veces aquellas personas que sí lo hacen,
por el entorno social, suelen muchas veces decirse a sí mismos, ¿no? Qué mal, creo que no debo estar sonriendo porque he perdido a una persona hace un año o hace 6 meses y si estoy sonriendo, quizás le estoy faltando el respeto, ¿no? Y no es así. Todos los seres, yo pienso que todos los seres que nos quieren, y este es un pensamiento a nivel personal, siempre van a estar alegres de que nosotros continuemos con nuestra vida, de que nosotros los recordemos. Quizás si cuando los recordamos podemos recordarlos y nos sentirnos contentos o podemos sentirnos tristes. Pero creo que estas personas se van a sentir felices de que nosotros continuemos con nuestra vida, de que nosotros sigamos avanzando y que sigamos luchando por nuestras metas y nuestros proyectos. Yo pienso esto. ¿Por qué? Porque son seres que nos quisieron. Es lo mismo que pasa cuando de repente una esposa o un esposo pierde a su cónyuge, ¿no? Muchas veces dice, no, pero es que ya pasaron 3 años de que murió y si yo quiero rehacer mi vida, puede pensar que le estoy faltando, que le estoy siendo infiel. Y esto no es así. Esa persona sabe que tú fuiste leal con ella, que tú le fuiste fiel, que hubo lealtad entre ellos, entre estas personas y que ahora a ti te toca continuar y te toca seguir con tu vida y te toca seguir sonriéndole a la vida. Entonces eso es importante que nosotros lo recordemos, pero nuestra cultura latina muchas veces no nos ayuda a pensar así. Muchas veces creemos que una vez que perdemos a alguien, que puede ser incluso hasta un esposo, tenemos que caer en la eterna abnegación y negarnos la oportunidad de continuar viviendo, porque eso supuestamente bajo las creencias está mal. Y eso no es cierto. Todos los seres humanos tenemos que seguir, tenemos que avanzar, tenemos que continuar con nuestro proceso de vida. Es más, muchas veces cuando un esposo pierde una esposa, el hecho que después de que pasen 2 años él consiga o se enamore de otra persona es supuestamente bien visto para la sociedad. Pero si esto pasa con una mujer, supuestamente es mal visto porque dicen no le guardo más luto, no le guardo más tiempo, ¿no? Y esto en realidad es cultural porque creo que es parte del machismo que se sigue manejando en Latinoamérica a pesar de que estemos en el siglo XXI. Entonces nosotros también tenemos que entender qué es esto, ¿no? Y también esto parte de que nosotros no solamente entendamos que esto es parte del machismo, sino que también pensemos qué es para nosotros la lealtad, ¿no? Entonces, ¿qué es para mí ser leal a una persona? Es serle leal siempre, ¿no? Y el día que de repente esta persona ya no esté, yo poder continuar con mi vida, ¿no? Es serle leal siempre, no faltarle, ¿no? Pero cuando esta persona ya no esté, poder seguir con mis planos, con mis proyectos, eso es lealtad. ¿Qué es lealtad? O quizás hay otras personas que dicen, no, lealtad es estar con esta persona y en algún momento, ¿no? De repente, si las cosas ya no funcionan bien, cada uno se va por su lado, ¿no? Entonces, eso para mí es lealtad. O otros pueden decir, no, lealtad es que siempre, para siempre, hasta el día que cerremos nuestros ojos, tenemos que estar siempre siendo leales, fieles a la persona, aun cuando ya no esté. Entonces, muchas veces hay que pensar qué es para nosotros la lealtad, porque eso es importante de tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Eh, Nosotros tenemos que entender, ¿no? Que tenemos que entender y tenemos que aceptar que la muerte es una etapa de la vida y que esta etapa de la vida es algo que nosotros nunca vamos a poder evitar, ¿no? Y que más bien nos debe dar la oportunidad a nosotros de disfrutar de todo lo que hacemos, pensando, esto lo voy a hacer hoy y lo voy a hacer con buena gana, porque yo no sé si mañana estaré aquí, ¿no? Hoy saludaré a mi familia, los abrazaré, les diré lo mucho que los quiero, porque yo no sé si mañana alguno de ellos puede partir y yo me voy a quedar sin cosas, sin decirle. Eso es la parte positiva de pensar en que algún día ya no estaremos, en que tenemos que hacer las cosas aquí y ahora, en este momento. Es muy importante, ¿no? Y es muy importante también que nosotros hagamos igual planes. ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? ¿Qué es lo que voy a hacer de aquí dentro de 3 meses, dentro de 4 o dentro del próximo año? Sí es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a ir avanzando y vas a ir logrando tus objetivos. Y cuando ese momento de muerte llegue a ti, por lo menos tú ya habrás cumplido con un plan de vida. No te habrás quedado sin hacer nada. Habrás podido disfrutar de la vida porque has hecho lo que a ti te ha gustado, has cumplido tus metas, has realizado tus sueños y tus objetivos de vida. Eso es importante que nosotros lo recordemos, ¿de acuerdo? Que recordemos eso, que es muy importante seguir y avanzar.
Lo que es preocupante de la etapa de duelos o de la etapa de vulnerabilidad del ser humano es que muchas personas cuando se va un ser querido, en este ser querido muchas veces han depositado su seguridad, muchas veces han depositado su vida, su vida, es su centro. Y entonces cuando este ser humano no está, es muy fácil que esta persona sea tan vulnerable que caiga en la melancolía y que diga, si esta persona ya no está, ya mi vida no tiene sentido y quiero irme con esta persona. Entonces eso es lo dañino, lo patológico del duelo. Porque un duelo sano es algo que te permite que a pesar del dolor tú sigues con tu vida. Eso es un duelo sano. Un duelo dañino, herido, patológico, es un duelo donde tú ya quieres irte con esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque representó tu centro, tu núcleo. Es por eso que yo siempre les digo en todos los videos de la página, en varios se los he dicho, independientemente del tema, que no es sano depender de otro ser humano. ¿Por qué? Porque cuando este ser humano se va, tú te quedas sin piso. Entonces, por eso es muy importante ser independientes, hacer nuestras propias cosas, entender que las personas están ahí, apoyarnos en ellas, el día que ya no estén, recordarlas con afecto, con cariño, pero continuar con nuestros proyectos y planes de vida. ¿De acuerdo? Porque el hecho de que yo quiera partir con otra persona que ya se fue, no soluciona el problema. Quizás muchas veces no lo hago porque quiero irme con esta persona porque la quise, sino por el dolor que me causa y el dolor que yo no quiero enfrentar. O quizás, ¿por qué? Porque esta persona representaba mi seguridad, mi independencia, quizás representaba algo más allá, ¿no? Entonces es muy importante eso. No hay que caer muchas veces en dependencias. La dependencia es dañina, es la más nociva, pienso yo, de todos, ¿no? Los seres humanos tenemos que ser independientes y tenemos que plantearnos objetivos y metas para la vida. Y recuerden siempre que independientemente de nuestra edad, nosotros no sabemos cuándo vamos a partir, cuándo nos vamos a ir, ¿no? Entonces por eso hay que ir haciendo nuestras metas, hay que ir cumpliendo objetivos, hay que ir cumpliendo sueños. Y por lo menos cuando ya no estemos, en cualquier lugar del mundo que nosotros nos encontremos, decirnos a nosotros mismos, cuando yo estuve en la tierra o cuando estuve vivo hice esto y me siento tan contento de haberlo hecho, ¿no? Quizás me faltaron cosas por cumplir, pero logré estas metas, logré estos objetivos y me siento satisfecho de la vida que tuve en el momento que viví. Entonces es muy importante que lo hagamos. Básicamente eso para que nos pueda servir y para que nos pueda ayudar a continuar y que nos pueda ayudar a avanzar, ¿de acuerdo? Básicamente esto. Y si alguno de ustedes que ve ahora este video de la página ha perdido un ser querido, recordar que ese ser querido está ahí, que los está viendo y que quiere que continúen siendo felices, ¿no? Y eso es básicamente. Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte, quizás porque muchos piensan que al morir van a quedarse solos o que ya no van a ver a sus seres queridos. Y otros no le tienen miedo porque dicen, bueno, me voy a encontrar con seres queridos que ya se fueron o voy a estar junto o al lado de un ser supremo, de Dios. Entonces me siento más satisfecho y si en algún momento viene la muerte, pues me sentiré feliz de ir. Entonces también mucho depende, de acuerdo, de cómo las personas, de qué creencias tienen de la muerte y de cómo la ven. Y así cuando esta etapa llega, la pueden afrontar y la asumen como parte de la vida, ¿no? Y hay otros a los que les da pavor, a los que se llenan de ansiedad y entonces tienen miedo a morir. Y de eso también hay mucha gente que por miedo a la muerte deja de vivir, es decir, no quiero salir porque tengo miedo que me vaya a chancar el carro, no quiero hacer esto porque me vaya a pasar la electricidad, entonces dejan de vivir porque hay una fobia, un miedo, un terror a la muerte, ¿no? Y estos también son casos que como psicólogos también toca ver y ayudar a la persona a entender que tiene que seguir viviendo y que la muerte es una etapa de la vida en donde va a cerrar un ciclo. Eso básicamente, ¿no? Y que puede agarrarte en cualquier parte, en cualquier momento, pero no por eso tú tienes que dejar de vivir, ¿no? Y recordar siempre a nuestros seres queridos. Pero básicamente, más que recordarlos, también preguntarnos qué nos dejó esta persona o qué nos enseñó, ¿no? Porque todos los seres humanos, bueno, digamos, nos enseñan algo en la vida, pasan por nuestra vida y nos enseñan algo. Sea bueno, sea positivo o negativo, nos enseñan algo. Y es importante entonces que nosotros lo tengamos siempre presente. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Y bueno, yo con este video y sobre este tema que les he hecho, pues yo me despido. Les quiero enviar un gran abrazo a todos y un gran saludo. Hablo para ustedes como siempre la psicóloga Kiana Nikkei Minchan Estrada. Los quiero mucho. Un abrazo. Bye. Cuídense mucho.